¿Qué se necesita para enfrentarse al sistema que controla tu carrera, decir lo que nadie más se atreve a decir y, aún así, ser considerado uno de los culturistas más icónicos de la historia? Esta es la historia de Lee Priest, el hombre que con solo 1.63 metros de altura conquistó los escenarios más grandes del culturismo, derrotó a leyendas como Ronnie Coleman y se convirtió en un símbolo de rebeldía, en un deporte lleno de política y favoritismos. Desde los días en que sufrió bullying en su niñez hasta convertirse en el hombre que desafió abiertamente a la IFBB. Esta es la historia de Lee Priest, el culturista que nunca dejó que nadie dictara su camino. Lee Andrew Priest nació el 6 de julio de 1972 en Newcastle, Australia, una ciudad costera donde los deportes al aire libre y el espíritu competitivo eran comunes. Sin embargo, la infancia de Lee estuvo lejos de ser sencilla. Su familia enfrentó prejuicios debido a que su padre era abiertamente gay, lo que, en una época conservadora, lo convirtió en blanco fácil para las críticas y burlas. Lee found out when he was 12 or 13 that his father was gay, and I said, well, we just didn't get on. That's why we broke up. And everyone at school was calling Lee a faggot, and, oh, your dad's a fag. And when Lee started bodybuilding and he was shaving his legs, oh, yeah, you're just going to be like your dad. The taunting and the hurt that he went through. My mum and dad divorced when I was about 3 or 4 because my mum had discovered my father was gay, but back then she thought she could change him. They separated, and then I was living with my mum. I see my dad on the weekends, and then my grandparents also raised me. Desde pequeño, Lee era un niño con mucha energía y un carácter fuerte. Sin embargo, el bullying que sufrió en la escuela lo dejó con cicatrices emocionales que lo acompañaron durante años. Los comentarios de sus compañeros lo hacían sentir que no encajaba, pero en lugar de rendirse, Lee encontró una salida en el gimnasio. Inspirado por su abuelo, quien era un culturista aficionado, comenzó a entrenar con pesas a la edad de 12 años. En su adolescencia, Lee no solo entrenaba para fortalecer su físico, sino también para desarrollar una armadura emocional. El gimnasio me salvó, dijo en una entrevista. Era el único lugar donde sentía que podía controlar mi vida. A medida que pasaba el tiempo, el potencial de Lee se hizo evidente. Su cuerpo respondía rápidamente al entrenamiento y los resultados comenzaron a notarse tanto en fuerza como en tamaño. Con solo 13 años, Lee participó en su primera competencia de culturismo y, para sorpresa de todos, ganó. Esto marcó el inicio de una carrera que lo llevaría a dominar las competencias juveniles en Australia. Entre los 13 y los 17 años, Lee acumuló títulos como el Mr. Sydney y, lo más impresionante, ganó el Mr. Australia Juvenil 3 veces consecutivas. Este logro lo colocó bajo los reflectores, y no pasó mucho tiempo antes de que la industria internacional del culturismo comenzara a notar su talento. A pesar de ser más bajo que la mayoría de sus competidores, Lee compensaba esta desventaja con un físico increíblemente proporcionado. Su cintura era tan estrecha y sus músculos tan densos que parecía una escultura viviente. Sin embargo, no todos veían su talento con buenos ojos. Algunos críticos dudaban de su capacidad para sobresalir en competencias internacionales debido a su estatura. Esto solo lo motivó más. Siempre me dijeron que no podría hacerlo, recordaba Lee. Y cada vez que alguien decía eso, solo me daba más razones para demostrarles que estaban equivocados. En 1990, con solo 18 años, Lee tomó una decisión que cambiaría su vida: mudarse a Estados Unidos para perseguir su sueño de convertirse en un culturista profesional. En ese momento, Estados Unidos era el epicentro del culturismo, y competir en ese escenario era el sueño de cualquier atleta serio. If I was a young kid coming up and I said to my mum, I want to be a bodybuilder, and I picked, say, this person's name, type in Lee Priest's name, what's he ever done? Competed, doing what he does. But yet I was the bad guy. Lee se estableció en California, donde comenzó a entrenar en los gimnasios más prestigiosos, incluyendo el famoso Gold's Gym en Venice Beach, conocido como la meca del culturismo. En 1993, Lee obtuvo su tarjeta profesional de la IFBB, convirtiéndose en uno de los culturistas más jóvenes en lograrlo. Este logro lo colocó en el mapa como una de las promesas más grandes del deporte. Sin embargo, la presión de sobresalir en un mundo dominado por gigantes como Dorian Yates y Ronnie Coleman era inmensa.
Uno de los momentos más destacados de la carrera de Lee fue cuando compitió contra Ronnie Coleman, derrotándolo hasta 5 veces en un mismo año, logro que nadie más puede presumir. Una de esas competencias fue el Ironman Pro de 1997, en donde el mismo Ronnie afirma que su derrota en contra de Lee Priest fue la más dolorosa de toda su carrera, quedando en depresión y dejando el culturismo por un corto periodo de tiempo. My most painful was losing to Lee Priest. That was the most painful. Yeah, because I had quit after that. Well, the next show I quit. What bothered you about losing to Lee out of everybody? He was a little guy. I was a big guy. Losing to a 5'4" guy was kind of depressing. I think you lost 5 times that year to him, or the year before, to Priest. It was like 5 different events that had happened to. I was 5 times depressed. 5 times depressed. No, then he said it was 5 times that year, and he was depressed 5 times, but because it's Christmas, I really don't want to push him over the edge, but that year he lost 7 times to me, but... Esta victoria fue un recordatorio para todos de que el tamaño no lo era todo en el culturismo, y le ganó el apodo de El Matagigantes. The next time, if someone asks me a question, like, Lee, what's it like to compete with those big guys? Use the word tall, not big. Because really, those guys are 6 foot and their measurements are the same as mine, 5'4.5". That makes them the small guys. Pathetic. Lee continuó enfrentándose a los mejores, incluyendo a nombres como Flex Wheeler, Kevin LeBron y Sean Ray, siempre destacándose por su simetría y estética. Aunque nunca ganó un Mr. Olympia, su habilidad para competir al nivel de los gigantes del deporte lo convirtió en una figura respetada. Desde los inicios de su carrera, Lee Priest mostró que no tenía miedo de decir lo que pensaba. En un deporte donde muchos competidores preferían mantenerse en silencio para no poner en peligro sus oportunidades, Lee era una voz disruptiva. Hablar abiertamente sobre temas tabú, como el favoritismo en las competencias, la corrupción en la IFBB y el uso de sustancias, lo convirtió en una figura polarizadora, pero auténtica. Cuando Lee obtuvo su tarjeta profesional en 1993, muchos creyeron que se convertiría en una de las caras del culturismo. Su físico compacto, con una simetría impecable, lo hacía destacar, pero su personalidad frontal también lo diferenciaba. Sin embargo, esta actitud rápidamente le trajo problemas. Lee criticó en numerosas ocasiones las decisiones de los jueces en las competencias, señalando que a menudo se favorecía a ciertos competidores más comerciales o con mejores relaciones con los organizadores. Esta actitud fue especialmente evidente en los Mr. Olympia, donde llegó a insinuar que los resultados estaban predeterminados para beneficiar a los nombres más rentables para la IFBB, como Arnold Schwarzenegger en su momento o Ronnie Coleman más adelante. No importaba cuán bien lucieras, si no estabas en la lista de favoritos no tenías oportunidad, dijo en una entrevista. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y comenzaron a afectar su relación con los promotores. La suspensión de Lee Priest en 2006 fue el punto culminante de una relación ya fracturada. La IFBB justificó la sanción por su participación en eventos de otras federaciones, como la NABA, lo que violaba sus reglas. Sin embargo, muchos de sus fanáticos y algunos expertos del deporte creen que la suspensión fue también un castigo por sus críticas constantes hacia la federación. La suspensión tuvo consecuencias devastadoras. No solo le impidió competir en los eventos más importantes del mundo, sino que también dañó su reputación en el circuito profesional. Just posed at a show. Done about 2 weeks before I got a phone call saying, Lee, I can't have you come. The IFBB just told me if I bring you over, they're going to take the affiliation off him and suspend his athletes. And by the way, they told me you got been suspended for life. So that's when I found out I was suspended for life from the IFBB. You know, he got banned in and out of the organization. He switched, he went to another one. And I mean, he's just been very outspoken his whole career. I think, you know, he could have been much better bodybuilder if he would have stayed true to just following some sort of rules, but obviously he didn't want to do that. I think he blacklisted himself more than they blacklisted him. He still could have came in the industry and still been super popular, but he chose to kind of not stay present. Este aislamiento del circuito principal tuvo un impacto emocional profundo en Lee. Aunque intentó mantener su carrera viva compitiendo en federaciones independientes y organizando sus propios eventos, el rechazo de la IFBB lo afectó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Según personas cercanas,
Lee comenzó a sentirse marginado en un deporte al que había dedicado toda su vida. Durante su tiempo fuera de la IFBB, Lee continuó entrenando y compitiendo en otras federaciones. Una de las cosas que lo mantuvo en el centro de atención fue su capacidad para realizar transformaciones físicas impresionantes. Lee era conocido por ganar peso durante la temporada baja, llegando a superar los 120 kilos, solo para volver a esculpir su físico en una obra de arte antes de una competencia. En 2013, Lee hizo un regreso triunfal al culturismo al competir en el Mr. Universe de Nava, donde no solo participó, sino que ganó el título absoluto. Este logro fue visto como una prueba de que, a pesar de los obstáculos y controversias, Lee todavía tenía lo necesario para ser un campeón. Fue un momento de redención para un hombre que nunca dejó que las reglas ni las críticas lo detuvieran. Uno de los aspectos más controvertidos de su carrera fue su postura abierta sobre el uso de sustancias en el culturismo profesional. Mientras que la mayoría de los atletas de élite evitaban hablar del tema o lo trataban con vaguedad, Lee decidió abordar la cuestión de frente, revelando detalles que sorprendieron tanto a fanáticos como a otros competidores. But I was always lucky because when I used them, I never abused them. That was the difference. Yeah. And I'd do seminars overseas and talk about my drug use. I'm going to lie to people. If they say, have I used it? If I used test, I went up to 800 milligrams once for a couple of weeks. I felt like shit. If I stayed on 400, I felt great. I was in England once and they were talking about drugs and I said how much I use the test and they're like, I said, look, if I took 20,000 milligrams, I'd fucking tell you. I don't give a shit what you know about me. So, but there was young kids there like, well, I take 5,000. I'm like, so I can tell in his mind, he's thinking, I take 5,000. Lee said he took 400. He's bigger than me, so he's bullshitting. He's got to take more. Yeah. They get that mentality, more is better, but it's not. Your body can only use so much. But with the internet now and all these so-called gurus. En múltiples entrevistas y publicaciones, Lee admitió haber usado esteroides anabólicos durante su carrera, algo común entre los culturistas profesionales. Sin embargo, lo que lo hizo destacar fue su disposición a compartir detalles específicos sobre las dosis y el contexto en el que se utilizaban estas sustancias. Según Lee, su objetivo no era promover el uso, sino educar a las personas sobre los riesgos y la realidad del culturismo de élite. Even as a young age, and I didn't really know about steroids at all, it wasn't until I started reading magazines. Maybe every second month or third month, there might be an article on steroids. You might see the word steroids. But now, you go on any social media platform, that's all you see is steroids, young kids discussing cycles and this and that. And to me, it's like, why? I was more interested in the hard training, the eating. And then if I finally got to that level where I was going to take that road and be good at something, then I'd look into that side of it. Now, sadly, it's steroids first and then all the rest. So you got kids taking steroids before they've even been to the gym, before they've got a gym membership. Mucha gente quiere pretender que esto no ocurre, pero es parte de este deporte a nivel profesional, dijo. Lee también criticó la hipocresía de la IFBB, señalando que, aunque no se permitía hablar de ello abiertamente, el uso de sustancias era algo que todo el mundo sabía que existía detrás de escena. Sus declaraciones generaron una mezcla de reacciones. Por un lado, muchos fanáticos lo aplaudieron por su honestidad, diciendo que era refrescante ver a alguien en el mundo del culturismo decir la verdad sin miedo a las repercusiones. Por otro lado, algunos colegas y figuras de la industria lo criticaron, argumentando que sus comentarios podrían dañar la imagen del deporte. Lee también fue vocal sobre los riesgos de las sustancias mal administradas, advirtiendo a los jóvenes sobre los peligros de intentar imitar a los profesionales sin supervisión médica. No se trata solo de lo que tomas, sino de cómo entrenas, comes y descansas. La gente piensa que los esteroides son mágicos, pero no pueden reemplazar el trabajo duro, comentó en una entrevista. A pesar de las críticas, la honestidad de Lee consolidó su reputación como una figura auténtica en el mundo del culturismo, en un deporte donde muchos optan por mantener una imagen pulida y políticamente correcta. Lee se destacó como alguien dispuesto a desafiar las normas y hablar abiertamente sobre temas incómodos. A pesar de las controversias, los altibajos y las batallas que marcaron su carrera, Lee Priest ha logrado mantenerse como una figura respetada y querida en el mundo del culturismo. Actualmente, Lee vive en Australia, su país natal, donde sigue activo dentro de la comunidad fitness como entrenador, conferencista y motivador. Lee utiliza su experiencia para guiar a nuevas generaciones de culturistas, no solo en el entrenamiento físico,
sino también en la mentalidad necesaria para afrontar los desafíos del deporte. A menudo es invitado como juez en competencias y como orador en seminarios, donde comparte su conocimiento y su perspectiva única sobre el culturismo profesional. Aunque ya no compite, su influencia sigue siendo fuerte, especialmente en redes sociales, donde mantiene una relación cercana con sus fanáticos. Con publicaciones llenas de humor sarcástico, consejos prácticos y reflexiones sobre su vida, Lee ha construido una comunidad leal que lo sigue por su autenticidad. Hoy, Lee Priest es una voz crítica dentro del culturismo moderno. Ha expresado su descontento con la dirección que ha tomado el deporte, especialmente con el énfasis en los físicos masivos que a menudo sacrifican la estética y la proporción. También critica la falta de honestidad sobre el uso de sustancias en la industria y aboga por un enfoque más realista y saludable hacia el culturismo. El culturismo debería ser sobre la simetría, la estética y el trabajo duro, no solo sobre quién puede ser más grande. En 2021, Lee fue incluido en el Salón de la Fama del Culturismo Australiano, un reconocimiento a su carrera y su contribución al deporte. Este honor simbolizó una especie de cierre para un hombre que, a pesar de los conflictos y las controversias, dejó una marca imborrable en el culturismo. Además, su legado sigue vivo en los corazones de sus fanáticos, quienes lo consideran un modelo de resistencia, autenticidad y pasión por el deporte. Lee continúa inspirando a muchos con su historia, mostrando que incluso en las adversidades es posible mantenerse fiel a uno mismo. Lee también ha incursionado en proyectos fuera del culturismo, como colaboraciones con marcas de suplementos y apariciones en podcasts y documentales. Su carisma y sentido del humor lo han convertido en una personalidad atractiva más allá del mundo del gimnasio. La historia de Lee Priest no es solo sobre músculos o títulos, es sobre autenticidad, resistencia y la voluntad de ser uno mismo en un mundo que a menudo exige conformidad. Su legado trasciende el culturismo y nos recuerda que el verdadero éxito no se mide en trofeos, sino en la capacidad de inspirar a otros. Si te gustó esta historia, no te pierdas nuestro próximo video, donde exploramos a más leyendas que desafiaron las normas y dejaron su huella en el deporte.